Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde el Psicoanálisis. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Escúchenos todos los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Coahuila. También nos puede seguir en redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Y bueno, este espacio es un encuentro para facilitar la comprensión del hombre, la comprensión humana. El día de hoy vamos a hablar sobre diversidad sexual. Para eso están como invitados conmigo Omar Rodríguez y Diego Arizpe. Muy buenas tardes, Omar. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Omar es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene una maestría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿No eres de Coahuila? ¿No eres egresado de la Autónoma de Coahuila? Licenciatura también de la Nueva. También la licenciatura de Nuevo León y la maestría y especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Y Diego Arizpe tiene una maestría, bueno, él sí es egresado de la licenciatura de la Universidad Autónoma de Coahuila y tiene una maestría en investigación social también por la propia Universidad Autónoma de Coahuila. Él hizo recientemente, titulado con una tesis sobre los movimientos sociales y la prensa. Bueno, los movimientos LGBTQI+. Claro, un estudio específico sobre la prensa y el movimiento LGBT en Saltillo, Coahuila. En Saltillo, bueno, tema interesante. Bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece si por los términos, ¿no? Por los conceptos de pues, la diversidad? Estamos hablando de género, estamos hablando de identidad, estamos hablando de estas letras o siglas de LGTBIQ y más, cada vez más, y luego todos los conceptos que implica esto, por ejemplo, el binarismo, el closet, salir del closet, los colores, el orgullo gay, me parece que son temas que están por ahí siempre presentes. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, si quiere, yo puedo hacer algunas contribuciones. Me parece importante señalar el hecho de que los seres humanos somos diversos, que no hay una forma establecida de ser. Los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestras metas de diversas formas, en diversos caminos, y la sexualidad no es un campo que esté excluida de esta diversidad. Se tiende a vivir procesos de normalización y de homogeneización social, en donde las sexualidades se siguen esa lógica binaria, ¿no?, que mencionaba, donde solamente hay cuestiones masculinas y femeninas, hombres y mujeres, personas homosexuales o heterosexuales, y estas categorías se ven como algo rígido y estable, cuando la práctica de la sexualidad humana y también la vivencia de la sexualidad humana es más diversa y más compleja que esto, ¿no? En la vida real y en todos lados, ¿no? Así aparece como una imposición, pero ¿qué significan estas letras? Bueno, como un esfuerzo político dentro de los movimientos LGBT, se hace un esfuerzo de visibilización y de vindicación por la identidad de estas minorías sexuales, que son formas de disidencia a las sexualidades más normativas o dominantes, que no quiere decir que solamente exista un pequeño grupo de personas que son sexualmente diversas. Todos somos diversos, es decir, la sexualidad puede vivenciarse de muchas maneras a lo largo de la vida de todos los individuos. El pequeño grupo, digamos, que sería el disidente, el que resiste, el que tiene una identidad franca, el que combate. Quienes resisten y utilizan esta identidad para combatir, para representar, para visibilizarse, han adoptado estas siglas que las podemos revisar como las siglas LGBTTIQ+, que justo tienen la intención de representarse como inclusivas y como diversas. Por eso los colores. Por eso los colores, para representar no solamente la diversidad dentro de este grupo, sino la diversidad humana en su conjunto. Mar. Sí, yo antes de pasar un poco más, yo quiero situar de dónde viene mi opinión. O sea, de una práctica clínica en el psicoanálisis de más de 30 años, también de lecturas de textos y de películas y obviamente de la vida cotidiana.
Y lo que quiero situar, bueno, de lo que ya decía Diego y Ernesto, es que si nos vamos a las películas y a la vida cotidiana, los grupos o colectivos lo que arengan es no hablen de nosotros, o sea, de los disidentes o de los que la psiquiatría, el mismo psicoanálisis ha dicho que están enfermos. No hablen de nosotros, como también lo sostiene la ley, que son criminales, o no hablen de nosotros porque a veces la religión los ha catalogado como pecadores, ¿sí? Entonces, el arenga es hablen con nosotros, no hablen de nosotros. Y me parece bien importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera se visibiliza lo que ya Diego comentaba, la diversidad de una sexualidad, pero no necesariamente una sexualidad heteronormativa, sino una sexualidad disidente o al margen de lo que socialmente sería como normal. Bueno, entonces estaríamos pensando en dos formas de enfocar el tema. Uno que es el desarrollo individual, personal, subjetivo, lo que es propiamente la identidad de cada persona, y el otro es el aspecto social, incluso histórico, por el que ha pasado la diversidad. Y en ese sentido, para cada quien esto constituiría lo que sería una experiencia, la experiencia gay, no un proceso como cualquier otro que se da al margen de los contenidos sociales. No se puede separar de una cosa de la otra. Mire, la evolución histórica implica la evolución de los conceptos, la terminología ha ido cambiando, cómo ha sido apreciado esto en las distintas épocas y desde distintos enfoques, ya sea religioso, legal, social, de salud. Por ejemplo, cuando esto era considerado ilegal, bajo el marco jurídico estuvo mucho tiempo, ser un delito. Entonces, estar fuera de la ley te plantea una forma subjetiva de plantarse, de presentarse en el mundo. No se puede, como delincuente, ser una persona tranquila, silvestre, hacer su vida como cualquier otro, ¿no? Porque estás fuera de la ley, así asumido para todo mundo. Bueno, esta época pasa, pero siempre el mal no se acaba. Entonces hay otra temporada donde está dentro del tema de la salud, ¿no? O sea, como una enfermedad, no sé, en los 90 creo que todavía aparecía en los manuales, el manual estadístico de psiquiatría. El DSM-5 todavía aparece como una enfermedad mental, un trastorno. Bueno, y si es un trastorno, ¿qué implica? Que hay que curarlo. Hay que curarlo porque y es una enfermedad. hay que corregirlo. A mí me parece importante hablar de estas prácticas discursivas en el ámbito profesional, cómo este discurso psiquiátrico, psicológico y médico al que hacen referencia es una representación discursiva de las estructuras sociales que imperaban en décadas posteriores y en siglos posteriores, que tienen el efecto de normalizar y controlar la sexualidad humana, porque la sexualidad humana es poder. Es decir, a través de la sexualidad se establecen parejas, se establecen familias, se establecen vínculos sociales que van a producir poder político y poder económico. Toda relación, dijo Michel Foucault, es relación de poder. Y también dijo Michel Foucault, a propósito también quería citarlo, que cuando la sociedad no puede determinar algo como sano o patológico, como legal o ilegal, lo determina en términos de normalidad y anormalidad. Bueno, ese es el otro problema. Y esa práctica discursiva tiene la función de controlar, porque como bien mencionaba usted, todo lo que se sale de una estructura básica, normativa, que tiene una función específica, debe ser corregido y reencauzado. Pero aquí, en este proceso social en lo que participan los movimientos, en la sensibilización y la visibilización, lo que se trata de hacer ver es que toda estructura debe ser dinámica y debe ser flexible y debe permitirle al individuo desarrollar su subjetividad. Es decir, existen distintas formas de vivir la sexualidad, distintas formas de formar pareja, distintas formas de formar familia y estas distintas formas de formar familia contribuyen al enriquecimiento del tejido social y contribuyen a el fortalecimiento de los vínculos. El hecho de que... Mira, tocaste un tema muy interesante porque no es nada más en un sentido que la sociedad, ¿verdad?, como marco referencial determina e influye, sino al revés.
O sea que estos movimientos sociales, estas nuevas formas de plantearse la sexualidad humana, han influido también en las estructuras sociales. Entonces Claro. sería interesante, Omar. Sí, y tanto han influido que hasta en el mismo psicoanálisis no es ajeno. A mí me parece que lo de que algunos autores extranjeros trabajan, que serían Maurice Bourles, Tamia Ayush, Jorge Nico Reiter, trabajan estas cuestiones de la disidencia, pero no del psicoanálisis, una disidencia en el psicoanálisis en este caso. ¿Por qué? Porque sería replantear y revisar lo que básicamente ellos puntualizan, este binarismo construido a partir del cuerpo biológico, que el psicoanálisis lo ha incorporado en sus teorizaciones y doctrinas, también la cuestión de la heteronormatividad, ¿sí? La cuestión de del binarismo, la heteronormatividad, Y las estructuras autoritarias, al final de cuentas. Sí, se me va pero bueno. Yo quisiera no dejar de lado las contribuciones y las referencias que nos hace nuestra audiencia. Una idea en este programa es pues no desprender los pies de la tierra, y para eso nuestros interlocutores pues son la carne viva del programa, porque no queremos hablar desde la academia, claro, mucho menos desde la teoría. Si bien estamos en una universidad, vamos a escuchar qué nos dice la gente. Yo previamente solicité apoyo con alguna opinión y les voy a leer lo que me están enviando, y a partir de eso hacemos comentarios, si les parece. Claro. Adelante. Dice que Agripina María Fuentes Montemayor dice: dar la vuelta a la página. La diversidad sexual siempre ha existido, como en las plantas y en los animales también. Deberíamos aceptarlo y dejar de discriminar y odiar. Esa es una opinión. Luego, Marta Gloria Dodson: hay que respetar la vida sexual privada de los demás, hay que vivir sin prejuicios y dejar vivir como les plazca a otros. Saludos, Ernesto. Luego aquí tenemos un comentario de Ana Patti, nuestra compañera de radio, dice: mientras no se dañe a menores ni se lastime a nadie, la diversidad sexual es una elección y práctica totalmente personal. Para muchos de nosotros aún nos cuesta comprender los términos actuales para definir géneros y preferencias. Sin embargo, seguimos en deconstrucción y aprendizaje. Mira, interesante, porque cómo es difícil quitarse el tema del daño, ¿eh? Yo diría que esto vale para cualquiera, no solamente para la diversidad. Que, digo, el chiste es ser feliz y encontrar lo que uno le corresponde, pero sin hacer daño a nadie. Pues eso no aplica exclusivamente a esta comunidad. Sigo, y si quieren al final agregamos comentarios. Dice Salazar Pérez: la diversidad sexual, orientaciones e identidades es un hecho de la naturaleza, tiene bases biológicas, no se elige ni depende de la socialización. Lo único que depende de la socialización y la voluntad es que si se expresa y se expresa y de qué forma. Su rechazo, la negativa a aceptar esa realidad o incluso intentar negarla o desaparecerla, es una de las razones principales por las que nuestras relaciones y sexualidad sean tan insatisfactorias en este mundo, y una forma en que sigue sosteniéndose, yo creo que quiere decir la doble opresión del patriarcado y el capitalismo. Bueno, Uriel el Paps dice: un invento social. La naturaleza creó dos géneros, masculino y femenino. Dalia Reina dice: pérdida completa de identidad. Juan Cristóbal Castellanos Guerra dice: lo acepto. Lo que no acepto es que se trate de cambiarlas. Bueno, Agustín Fernández: ¿cómo cada quien se engancha y se vincula con... Dice, ¿cómo cada quien se engancha y se vincula con otro? Luego Sergio González: probablemente sea el tema central en psicoanálisis. Una referencia importantísima sería la pulsión, ya que con este concepto podemos plantear la complejidad de la satisfacción y la diversidad de sus objetos. Toda posición respecto a lo sexual es sintomática, por lo tanto, si hemos de hablar de patología, tendría que ser forzosamente sobre un paradigma distinto
a la moralidad médica clásica. Bueno, ya tiene más referencias, me parece, aquí psicológicas, psicoanalíticas. Bueno, ¿qué piensan? A ver, opiniones sobre los comentarios. Sí, a mí me parece que lo del género está sustentado en este binarismo que hace relación al género, está sustentado en el cuerpo biológico. Y bueno, aunque no sea una cuestión, una construcción psicoanalítica, un aporte, sí es un aporte de la teoría de género, que por cierto, hago un paréntesis, es teoría, no es una ideología. ¿Por qué? Porque hay instituciones o voceros de gente bastante quizá conservadora, que lleva al plano de que la gente que tiene ese modo de amar, ese modo de vivir, ese modo de gozar, quisiera incorporar a su estilo de vida a otra gente, ¿no? Por eso es teoría de género, no es ideología de género. Y por otro lado, esta es una construcción social, sostienen ellos, a partir de un contexto social y cultural en donde los comportamientos, las formas de hablar, los vestidos, la forma de sentarse, de moverse, se construye si es masculino o si es femenino. Estas disidencias sexuales que no entran en estos dos géneros plantean otras opciones. Por eso estas siglas LGTBTTT y QA, ya apareció la A más. ¿Sí? Claro. Cada una visibiliza o políticamente a estos grupos que enarbolan estas ideas y estos estilos de vida. Yo haría un énfasis digo, a partir de los comentarios estos que nos hacen favor de brindarnos, en cómo nuestra sociedad es muy ambivalente en cierto sentido y muy hipócrita. Estaba batallando para decirlo, pues tengo que expresarlo como él, ¿no? Como lo pienso. ¿Por qué? Porque hay como un discurso de aceptación, pero por otro lado un rechazo. Incluso en las aceptaciones. Una falsa aceptación. Una falsa aceptación. Dicen, bueno, no importa si los demás tienen hijos homosexuales, pero los míos no. O nadie se atreve a comprarle una muñequita a un varoncito. En términos culturales. Para celebrarle la feminidad. En términos culturales, no quieren contaminarse o contagiarse de la propia diversidad que hay en ellos. Es decir, se pega. Aceptan que existo o aceptan que existen, pero no en mí y no en mis hijos. Fíjate, me hiciste pensar en una cosa, el asquito, el repudio, porque hay todo un discurso de odio, además. Mucho tiene que ver con este fenómeno de la tentación, ¿eh? Recuerden que, claro. que detrás del asco por algo siempre por algo se erige, hay algo. Detrás del rechazo y del asco hay un deseo reprimido. Y a mí me parece, trayéndolo al terreno psicológico y psicoanalítico, que me parece importante, las contribuciones del psicoanálisis para entender la diversidad del deseo y de la propia subjetividad humana en todos los seres humanos, no solamente en grupos sexualmente disidentes con una identidad muy particular. Es decir, el deseo no es innato. La gente sigue confundiendo la biología y los instintos o reacciones más involuntarias con el deseo y las pulsiones. Yo creo que es el argumento más fuerte, ¿no? La subjetividad. Que sostiene la subjetividad que se va construyendo a partir de un deseo. Y es importante entender que no por nacer hembra vas a desear ser madre, vas a desear casarte además con un hombre, o puedes desear casarte y no desear ser madre. Igual un hombre puedes desear casarte y no desear ser padre. Y lo mismo pasa con el objeto de deseo sexual, es decir, y con muchos otros aspectos identitarios. Somos seres diversos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay miedo, la gente busca refugiarse en las estructuras y los discursos conservadores biologicistas, que en sentido teórico están superados desde hace siglos, le dan esa función social a la gente, el refugiarse en un molde específico, en un camino de vida fijo. Entonces, el deseo da miedo. La libertad de desear y la libertad de hacer lo que tú deseas con tu sexualidad y con tu vida amorosa y con tu vida personal asusta a las personas. Entonces, muchas veces se buscan estos caminos fijos y estas estructuras y estas categorías tan fijas de me caso a tal edad, hago tal cosa. Tranquilizadoras. No quisiera dejar pasar la oportunidad para que nos comentes algo de tu experiencia con el trabajo de los movimientos
LGBT. LGBT, claro. Tres T's. Porque trabajaste el tema con la prensa. Y con la prensa yo lo que trabajé fue la importancia de las acciones políticas para comunicar socialmente todas estas temáticas que en este momento estamos dialogando, es decir, cómo la acción colectiva de los movimientos sociales, las acciones públicas que hacen todos estos grupos activistas que tienen a bien esa gran labor desde hace años. El movimiento LGBT en Saltillo tiene aproximadamente unos 20 años de consolidación. ¿Qué será de los 2002 hacia acá? Sí, 2002, creo que sí. Es una de las tantas fundaciones. Que son con las marchas del orgullo. Con las marchas y también con otras formas de acción política que generaron transformaciones jurídicas, que consiguieron la vindicación de derechos civiles como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Es decir, y me gusta en este ejercicio de visibilización también y de comunicación, saber que es una realidad, es decir, mucha gente desconoce que Coahuila fue uno de los estados pioneros en aprobar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. ¿Eso en qué año sucedió? Aproximadamente entre 2012 y 2015 sucedieron todas estas reformas. Antes incluso que la Ciudad de México, mucho antes del nivel nacional. El Pacto de Solidaridad Social. Fue como el 2008, bueno, por poco más, poco menos. Y que después se fue reformando a dar la categoría institucional de matrimonio civil en condiciones de igualdad a los matrimonios heterosexuales convencionales. ¿Y por qué es importante esto? Porque un problema de una comunidad específica es llevada al terreno público para obtener reconocimiento y justicia social. Y, bueno, parte de lo que yo investigué a través de la prensa es cómo, además de conseguir estas reformas, los movimientos sociales consiguen visibilizar sus logros, y eso es un mérito social tremendo, porque lo que la gente no ve no forma parte de la memoria colectiva. Entonces, los movimientos deben visibilizar cada uno de sus logros para que la gente sepa que es un hecho y es una realidad. Los propios derechos civiles para formar familia, para formar pareja y para que respeten tu identidad sin que te violenten, claramente. Eso me recuerda algo importante y en relación a lo que Omar también planteaba sobre el psicoanálisis, y es que no hemos sido los psicoanalistas, no han sido los sociólogos, los antropólogos, la gente de las ciencias sociales, ni los humanistas, ni los científicos, los que han aportado a la apreciación y comprensión de esto. Ha sido la propia comunidad. Es decir, los movimientos nacen desde su raíz, desde su entorno, y luego viene el reconocimiento. Ve un ejemplo, lo que señalaba Omar, y es que la doctrina o la teoría se ha tardado mucho más en plantear las cosas. El propio Freud dejó sentado un modelo que problematizó mucho la comprensión de esto, el modelo del Edipo, porque desde el psicoanálisis original, con el tema de la castración, el desarrollo normal implicaba la resolución del Edipo, que terminaba en una identidad masculina o femenina, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaba todo lo demás? Incluso los conceptos. Recordemos que se utilizaba la palabra perverso. Perverso después, y se aclaraba, no es en el sentido peyorativo, despectivo, no, se trata de una entidad no zoológica, clínica, patológica, pues acababas peor, mano, mejor quítale la palabra, porque la palabra perverso es muy fuerte, no se disfraza tan fácilmente, ¿no? Y sus tres categorías, ¿no? La categoría de invertido, desviado, la elección de objeto, ¿no? Pues el objeto tiene un destino y debe ser el objeto de la cópula, y resulta que si hay una atracción sobre un fetiche y es otra cosa, ya es una desviación. Y si hay un gusto, preferencia por exhibirse, ya es una desviación. Y un montón de cosas que son las notas que caracterizan el erotismo, la experiencia erótica del cuerpo y del ser humano, que prácticamente es artística. Esa es una connotación humana, de la creatividad del hombre, que a la vez negamos, ¿no? Miren, estamos ya por despedir el programa. Vamos a hacer un último punto con algo que cada quien quiera agregar que se le quede en el tintero. Precisamente esto último, Ernesto, que tú mencionas del psicoanálisis, los movimientos o los interpelan al mismo psicoanálisis porque no hay una norma sexual natural. Por eso hay que escucharlos, hay que dialogar, dado de que al no haberlo, no podemos esperar siempre, como ya decía también Diego, que el hombre varón
sea masculino y tenga siempre apuntando a encontrar a una hembra, a una mujer con fines reproductivos. Pero vemos que todos estos colectivos, todas estas comunidades que cuestionan todo esto, levantan esta voz visibilizándose, exigiendo, y a nivel teórico doctrinario dentro del psicoanálisis, un analista argentino, Jorge Nico Reiter, planteaba, o sea, como una cuestión paradójica, que también en el psicoanálisis tenemos que salir del closet. Bueno, tenemos ya unos segunditos, nada más, unos 30 segundos, ya estamos al punto. Bueno, a mí retomo un poco de lo que decía el licenciado Ernesto. Me parece importante resaltar la parte de la belleza del goce erótico. Es decir, hay que aprender que esta libertad tomada con la responsabilidad adecuada lleva a la construcción del ser humano, a que desarrolle su personalidad, desarrolle su identidad, que pueda gozar de su sexualidad de una forma constructiva. Entonces, esa es la apuesta de la defensa de la diversidad sexual, es decir, el poder disfrutar de nuestra capacidad creativa en la sexualidad comprendida en su sentido más amplio, no en las simples prácticas sexuales, sino en la capacidad de construir nuestra identidad y nuestra subjetividad. Pues muchas gracias, Omar, muchas gracias, Diego. Y bueno, pues ahí tienen un programa provocativo, esperamos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. La próxima semana estará Diego García, bueno, también desde Argentina, en entrevista a distancia con el tema chistes, lapsus y actos fallidos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el tuyo. Ese es